El comedor militar de la base anfibia naval Coronado vibra con el sonido metálico de bandejas y conversaciones entrecortadas. Es un día como cualquier otro, hasta que no lo es. Un hombre de 87 años, vestido con un saco de tweed desgastado, camina lentamente entre las mesas con su bandeja de chili. Sus movimientos son medidos, dignos. Nadie le presta atención, nadie debería. Pero el suboficial Miller sí lo hace. Miller es todo lo que un SEAL moderno representa en la superficie: músculos esculpidos, confianza radiante y una arrogancia que llena la habitación como gas tóxico. Sus compañeros lo observan con una mezcla de admiración y cautela mientras se levanta de su mesa, bloqueando el camino del anciano. «Oye, abuelo», la voz de Miller corta el aire como un cuchillo oxidado. «¿Qué rango tenías allá en la Edad de Piedra? ¿O te escapaste del asilo buscando almuerzo gratis?» El silencio cae sobre el comedor como una manta pesada. 50 pares de ojos se desvían incómodos. Algunos marinos jóvenes contienen la respiración, otros miran sus platos con súbita fascinación. George Stanton, el hombre del saco de tweed, no levanta la vista. Su cuchara se mueve lentamente hacia su boca. Mastica, traga. El silencio se vuelve insoportable. Y en ese momento de tensión pura, donde la humillación pública parece inevitable y el desrespeto alcanza su punto más cruel, necesitamos detenernos, porque para entender la fuerza monumental que este hombre necesitó reunir en ese instante, para comprender la tormenta silenciosa que se gestaba detrás de esos ojos cansados, debemos regresar al principio de esta jornada. Debemos conocer quién es realmente George Stanton y por qué su silencio es más poderoso que 1000 palabras. Pero antes de sumergirnos en esta historia de amor y humildad, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo no necesita gritar para ser escuchado? Ayúdanos a honrar a estos veteranos que caminan entre nosotros como fantasmas olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar estas historias de valor y sacrificio que el mundo necesita recordar. George Stanton había despertado esa mañana en su pequeño apartamento en San Diego con el mismo ritual de siempre: café negro, sin azúcar, tostados con mantequilla, el periódico doblado sobre la mesa de formica que había comprado en 1952, cuando regresó de Corea, y creyó, ingenuamente, que las guerras habían terminado para él. En la pared de su sala, entre fotografías descoloridas de una esposa que falleció hace 15 años y un hijo que vive en Boston y llama cada Navidad, cuelga un marco pequeño. Dentro, un recorte de periódico amarillento anuncia la dedicación de un nuevo memorial en la base naval Coronado. El memorial honraría a las unidades de demolición de combate, los hombres que nadaron hacia la muerte con explosivos atados a sus cuerpos mucho antes de que los SEALs existieran como nombre. George había recibido una invitación formal. El sobre llegó hace 3 semanas, con el sello oficial de la Marina. Su presencia honraría este evento, decía la carta firmada por el comandante de la base. Él había dudado, había pasado décadas evitando ceremonias, rechazando entrevistas, negándose suavemente a hablar sobre aquellos días. Pero algo en esta invitación fue diferente. Tal vez fue el hecho de que mencionaban nombres: Thomas Red Murphy, William Chen y James McAllister, sus hermanos, los 11 hombres que no regresaron de Luzón. Así que esa mañana, George se vistió con su mejor saco de tweed, el único que tenía sin parches visibles en los codos. Se prendió en la solapa un pequeño pin desgastado, un águila apenas distinguible sobre una ancla oxidada. Lo tocó por un momento, cerrando los ojos. «Hoy es por ustedes, muchachos», susurró a la habitación vacía. El viaje en autobús hasta Coronado tomó 45 minutos. George observó por la ventana cómo la ciudad pasaba: edificios nuevos donde antes había campos, autopistas donde recordaba caminos de tierra. Todo cambia, todo excepto ciertas memorias que permanecen congeladas en el tiempo, perfectamente preservadas como insectos en ámbar. Al llegar a la base, el guardia joven en la puerta revisó su identificación con una cortesía impersonal. «El evento es a las 14 horas, señor. ¿Necesita direcciones?». George negó con la cabeza. Conocía esta base. Había entrenado aquí cuando era apenas un edificio y una playa, cuando los hombres aprendían a nadar con aletas mirando el mar y preguntándose cuál de ellos no volvería. Eran apenas las 11 de la mañana. El evento no comenzaría hasta las 2 de la tarde. George decidió caminar por la base, dejar que los recuerdos lo guiaran. Pasó por el muelle donde una vez subió a un submarino sabiendo que las probabilidades de regresar eran de 1 en 10. Pasó por el edificio de administración, ahora renovado y moderno, donde un capitán con ojos cansados les había dicho: «Caballeros, les estamos enviando al infierno, hagan que valga la pena». Al mediodía, el estómago de George protestó suavemente. Había olvidado desayunar en su nerviosismo. Vio el comedor militar, un edificio largo y funcional con marines y marineros entrando y saliendo en flujos constantes. ¿Por qué no?
pensó. La invitación incluía acceso completo a las instalaciones de la base. Nunca imaginó que ese simple acto de buscar un plato de comida caliente desencadenaría una tormenta. El interior del comedor era un caos organizado de eficiencia militar. George tomó una bandeja. Se sirvió chili y pan de maíz, y buscó una mesa tranquila en la esquina. Quería comer en paz, repasar mentalmente lo que diría si le pedían hablar en la ceremonia, pero la paz era un lujo que no le sería concedido. Miller lo había notado desde el momento en que George entró. Para un hombre como Miller, cuya identidad entera se construía sobre ser el más fuerte, el más rápido, el más letal en cualquier habitación. Había algo profundamente ofensivo en la presencia de este anciano con su ropa anticuada y sus movimientos lentos. «Mira eso», Miller murmuró a sus compañeros de mesa, 3 SEALs más jóvenes que lo observaban con la devoción reservada para los líderes de pelotón. ¿Alguien dejó entrar a su abuelo a la base? Las risas fueron incómodas, forzadas. Uno de los SEALs, Jenkins, miró a George y luego desvió la vista rápidamente. Había algo en la postura del anciano, en la forma en que sostenía su cuchara, que no encajaba con la burla fácil. Pero Miller no tenía tales reservas. Se levantó, su silla raspando el piso de linóleo con un chillido que hizo que varias cabezas se giraran. Caminó hacia George con pasos medidos, deliberados, el tipo de caminata que usaba para intimidar a reclutas en el campo de entrenamiento. «Oye, abuelo», comenzó. Y así empezó todo. ¿Qué rango tenías allá en la Edad de Piedra? ¿O te escapaste del asilo buscando almuerzo gratis? George no respondió. Su cuchara siguió moviéndose con la misma cadencia tranquila. Cuchara al bowl a la boca, masticar, tragar, tomar un sorbo de agua. Y no dijo nada. La indiferencia de George era una afrenta existencial para Miller. En el campo de combate, había enfrentado enemigos que gritaban, que disparaban, que morían con fuego en los ojos. Sabía cómo lidiar con eso, pero este silencio, esta dignidad inquebrantable en la cara de su ridículo, era algo que no podía procesar. ¿Sabes qué? Miller se enderezó, su voz tomando un tono oficial que sonaba ensayado y falso. «Voy a necesitar ver tu identificación. No puedes simplemente entrar aquí. Esta es una instalación militar segura». Era un abuso de autoridad tan flagrante que varios de los marines más veteranos en el comedor intercambiaron miradas significativas. Miller no tenía autoridad para verificar credenciales de visitantes. Ese era el trabajo del MAA, el Master at Arms de la base. Pero George Stanton no protestó. Lentamente, con movimientos que hablaban de articulaciones que habían visto 87 inviernos, metió la mano en su bolsillo interior del saco. Miller esperó con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Lo que George sacó fue una billetera de cuero tan vieja que el color original era imposible de determinar. La abrió con dedos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de edad, y extrajo una tarjeta de identificación. Miller la arrebató de su mano con más fuerza de la necesaria. George Stanton leyó en voz alta, su tono burlón. «Civil, 87 años. ¿Qué hace un civil de 87 años en mi comedor? Vuestro comedor», corrigió suavemente una voz desde una mesa cercana. Era un sargento mayor con 30 años de servicio en su rostro. «Y si tiene una identificación válida de visitante, tiene tanto derecho de estar aquí como cualquiera». Miller lo fulminó con la mirada. El sargento sostuvo su mirada por un momento, luego volvió a su comida. Pero el mensaje había sido enviado. La situación podría haber acabado ahí. Debería haber acabado ahí, pero Miller vio algo que reignitó su indignación, porque no era solo un pin, era una promesa, era memoria. Eran 11 nombres engrabados en el alma de un hombre que había sobrevivido cuando no debería haberlo hecho. El olor del chili y el pan de maíz desapareció para George. En su lugar, el aroma acre de pólvora y agua salada. El ruido del comedor se desvaneció, reemplazado por el grito de un siro-japonés en picada y el rugido sordo de explosiones bajo el agua. Sintió una presión fantasma en su mano. Los dedos de Red Murphy apretando los suyos en la oscuridad de un submarino para la inserción. «Nos vemos al otro lado». «Fantasma», había dicho Red. No hubo otro lado para Red, ni para ninguno de los otros 11. «Necesito que vengas conmigo». La voz de Miller rompió el flashback. Ahora su mano estaba en el hombro de George, apretando. «Vamos a llevarte al Master at Arms. Estás representando un riesgo de seguridad». George parpadeó, regresando al presente. Por primera vez levantó la vista y miró directamente a Miller. Sus ojos eran blue, descoloridos por la edad, pero en sus profundidades había algo que hizo que Miller retrocediera inconscientemente. Era la mirada de un hombre que había visto el infierno real, no la versión sanitizada de entrenamientos y simulacros. Pero George no habló. Se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo, y permitió que Miller lo guiara hacia la salida. El comedor observó en silencio, algunos con vergüenza, otros con incomodidad. Nadie intervino. Nadie excepto un joven marinero de 19 años llamado Davis. La intervención secreta. Seaman Apprentice Davis trabajaba en la línea de servicio.
rellenando bandejas de comida con la eficiencia aburrida de la rutina. Pero no era rutina lo que sentía mientras observaba a Miller arrastrar al anciano hacia la puerta. Era náusea. Davis tenía un abuelo que había servido en Vietnam. Un hombre callado que nunca hablaba de la guerra, pero que a veces, en reuniones familiares, se quedaba mirando al vacío con esa misma expresión que Davis acababa de ver en el rostro del anciano del saco de tweed. Tu abuelo murió el año pasado. En el funeral, un veterano anciano se le acercó a Davis y le dijo, tu abuelo salvó mi vida en Khe Sanh. Nunca te lo dijo, ¿verdad? Los verdaderos héroes nunca lo hacen. Davis miró a Miller arrastrando a George hacia la salida. Miró a los otros marineros y marines que fingían no ver y tomó una decisión que cambiaría todo. Dejó su puesto y corrió al teléfono del personal en la cocina. Sus manos temblaban mientras marcaba la extensión que todos conocían, pero pocos se atrevían a usar. El Master Chief Thorne, el ancla, una leyenda viviente de la Marina con 42 años de servicio. Un hombre que había comenzado como buzo de rescate y había ascendido por puro respeto ganado en cada rango. Oficina del Master Chief. Contestó una voz grave que parecía venir desde lo profundo de la tierra. Master Chief, soy Seaman Apprentice Davis. Del comedor, señor. Hay un problema. Un suboficial SEAL está arrastrando a un anciano fuera del comedor. Dice que es un riesgo de seguridad, pero señor, el anciano tiene identificación de visitante y hay algo que no está bien en todo esto. Hubo un silencio. Luego, nombre del suboficial. Petty Officer Miller, señor. Otro silencio más pesado. ¿Y el anciano? Davis tragó saliva. Alcancé a ver su identificación cuando Miller la agarró. El nombre es George Stanton. El silencio que siguió fue tan profundo que Davis pensó que la línea se había cortado. Luego escuchó algo que nunca había oído del imperturbable Master Chief Thorne. Un suspiro entrecortado, casi como si hubiera recibido un golpe. Davis. La voz de Thorne era peligrosamente calma ahora. El tipo de calma que precede a huracanes. Mantén tus ojos en George Stanton. No lo pierdas de vista. La ayuda viene en camino. Sí, señor, pero ahora Davis. La línea se cortó. En su oficina, el Master Chief Thorne se levantó tan rápido que su silla rodó y golpeó la pared detrás de él. Sus manos, que habían permanecido firmes mientras desactivaban minas bajo el agua y mientras sostenían a compañeros moribundos, templaban mientras tomaba el teléfono y marcaba 2 números. Primero, el comandante de la base. Segundo, y esto es lo que lo aterraba, el número directo del vicealmirante James Hayes, quien en ese preciso momento estaba subiendo a un helicóptero para dirigirse al aeródromo. «Almirante», dijo Thorne cuando la línea conectó, su voz cargada con una urgencia que no había usado desde que informó sobre una crisis de rehenes en Somalia. «Necesito que regrese a la base. Ahora es un asunto de historia operacional. Thorne, estoy literalmente en un helicóptero. George Stanton está en la base, señor. Y está siendo maltratado por uno de nuestros SEALs». El silencio en la línea fue absoluto. Luego, distante, Thorne escuchó al almirante gritarle al piloto: «Aborta el despegue, ahora». Miller había arrastrado a George hasta el pasillo fuera del comedor cuando las puertas al final del corredor se abrieron de golpe. El sonido fue como un trueno. Miller se congeló, su mano aún agarrando el brazo de George. Lo primero que vio fue al comandante de la base, Capitán Rodríguez, un hombre que Miller había visto tal vez 3 veces en 2 años. Su rostro, normalmente amable, estaba contraído en una expresión que Miller no podía leer, pero que le heló la sangre. Detrás de él venía el Master Chief Thorne, y cualquier marine o marinero encoronado podía leer esa expresión, furia pura y disciplinada. Pero fue la tercera figura la que hizo que las rodillas de Miller casi cedieran. Un vicealmirante de 3 estrellas, flanqueado por 2 guardias en uniforme de gala, caminaba por el corredor con pasos que sonaban como sentencias de muerte. Su rostro era inexpresivo, tallado en granito, pero sus ojos encontraron a George Stanton y algo en ellos se suavizó. «¡Atención!», gritó alguien en el comedor detrás de Miller. El sonido de 100 sillas raspando el piso fue ensordecedor cuando todos se pusieron de pie, todos excepto Miller, que seguía congelado, su mano en el brazo de George como evidencia viviente de su crimen. El almirante Hayes ignoró completamente a Miller. Caminó directamente hacia George y, delante de todos los presentes, realizó la salutación más perfecta, más respetuosa que Miller había visto en su vida. «Señor Stanton». La voz del almirante era suave, casi reverente. «Le pido disculpas profundas por esta perturbación. Su nombre está en nuestro manifiesto de visitantes para la dedicación del memorial. Debimos haberle asignado una escolta de honor». George, por primera vez en toda esta prueba, habló. Su voz era ronca por el desuso,
pero firme. No necesito escolta, Jim. Nunca la necesité. El uso del nombre de pila del almirante por parte de George hizo que el aire del pasillo pareciera solidificarse. Miller sintió que el mundo bajo sus pies se volvía inestable. El almirante Hayes ignoró completamente a Miller. Caminó directamente hacia George y, delante de todos los presentes, realizó la salutación más perfecta, más respetuosa que Miller había visto en su vida. Señor Stanton, le pido disculpas profundas por esta perturbación. Su nombre está en nuestro manifiesto de visitantes para la dedicación del memorial. Debimos haberle asignado una escolta de honor. George, por primera vez en toda esta prueba, habló. Su voz era ronca por el desuso, pero firme. No necesito escolta, Jim. Nunca la necesité. El uso del nombre de pila del almirante por parte de George hizo que el aire del pasillo pareciera solidificarse. Miller sintió que el mundo bajo sus pies se volvía inestable. El almirante Hayes se giró lentamente hacia el comedor lleno de personal militar atónito. Cuando habló, su voz llenó el espacio como un órgano de iglesia. Para aquellos que no conocen la historia, permítanme educarlos. El hombre que acaban de presenciar ser humillado es George Stanton. En 1943, cuando la mayoría de ustedes ni siquiera eran un destello en los ojos de sus padres, el señor Stanton era parte de las unidades de demolición de combate, no los SEALs. Los hombres que vinieron antes, los hombres sobre los cuales se construyó todo. El almirante hizo una pausa dejando que sus palabras penetraran. En septiembre de 1943, Operación Nightfall, Estrecho de Luzon, 12 hombres fueron insertados por submarino para neutralizar posiciones de artillería japonesa que estaban masacrando nuestros barcos. La inteligencia calculaba una probabilidad de supervivencia del 8%. 12 hombres entraron. 11 murieron. El silencio era tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. George Stanton no solo sobrevivió, completó la misión solo. Durante 72 horas, con 11 compañeros muertos, sin comida, sin respaldo, nadó de posición en posición, colocó explosivos y neutralizó 3 fortificaciones enemigas. En el proceso, eliminó a 17 soldados enemigos sin disparar un solo tiro. ¿Saben por qué? Nadie respondió, nadie se atrevió, porque un disparo habría alertado a todo el destacamento japonés. Así que usó sus manos, sus cuchillos y su ingenio. Durante 3 días y 3 noches fue un fantasma. Los japoneses comenzaron a susurrar sobre un demonio en las aguas. Lo llamaban Yurei. El almirante señaló el pin en la solapa de George. Ese broche barato es el distintivo no oficial de su unidad. Solo 11 hombres más en la historia lo han usado. Y están todos muertos. Murieron para que este país pudiera ganar una guerra. Murieron para que personas como nosotros pudiéramos estar aquí hoy, con nuestros uniformes limpios y nuestros comedores calientes y nuestra arrogancia intacta. La voz del almirante se endureció. George Stanton recibió la medalla de honor. Se la entregó al presidente Roosevelt personalmente. Y cuando se la ofrecieron, ¿saben qué dijo? El almirante miró a George, que bajó la vista, incómodo con la atención. Dijo: «Esta medalla es para Red y Willie y Jimmy y los otros 8. Yo solo tuve suerte». El almirante finalmente se turnó hacia Miller. Su mirada era la de un dios juzgando a un mortal y encontrándolo infinitamente falto. «Petty Officer Miller, suelte al señor Stanton inmediatamente y preséntese en la oficina del comandante. Va a contemplar la épica totalidad de su error». La mano de Miller cayó del brazo de George como si el contacto quemara. Su rostro, tan lleno de bravuconería y arrogancia minutos antes, había adoptado el color de ceniza húmeda. «Almirante, yo no sabía». «Precisamente», cortó el Master Chief Thorne, hablando por primera vez. «No sabías, no preguntaste, no mostraste el respeto básico que se le debe a todo ser humano, mucho menos a un héroe de guerra. Y ese, Petty Officer Miller, es tu verdadero crimen». Miller abrió la boca para protestar, pero George Stanton levantó una mano. «Jim», dijo George, dirigiéndose al almirante nuevamente por su nombre de pila. «¿Puedo hablar?». «Por supuesto, señor». George se giró hacia Miller, quien no podía sostener su mirada. «Hijo». La voz de George era suave, sin ira.
lo que de alguna manera lo hacía más devastador. No arruines a este chico, déjalo aprender la lección, pero no lo destruyas por esto. La magnitud del perdón cayó sobre el pasillo como nieve pesada. Aquí estaba un hombre que había sido humillado públicamente, maltratado y aún así su primera reacción era misericordia. El almirante miró a George con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Siempre fuiste demasiado bueno, Ghost. No soy bueno, respondió George quedamente. Solo estoy cansado de ver carreras destruidas. Ya he visto suficiente destrucción en mi vida. El comandante de la base se aclaró la garganta. Con debido respeto, señor Stanton, habrá consecuencias. Deben haberlas. Entiendo, asintió George, pero que las consecuencias enseñen, no destruyan. Miller, quien había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Estaba quebrada, rasposa. Señor Stanton, yo no tengo palabras. Lo que hiciste fue olvidar que cada persona que conoces está peleando una batalla de la que no sabes nada. Esa es la lección. Apréndela. Las consecuencias para Miller fueron medidas, pero significativas. Fue rebajado de rango temporalmente, colocado en libertad provisional por 6 meses y se le asignó una tarea que cambiaría su vida: escribir un ensayo de 2000 palabras sobre la historia de las operaciones especiales navales, con enfoque específico en los sacrificios de las unidades Pre-SEAL. Pero más que eso, el comandante de la base instituyó un nuevo programa de entrenamiento trimestral obligatorio llamado Herencia Naval. La primera lección sería la historia de la operación Nightfall, usando la transcripción completa del incidente del comedor como texto principal. Quiero que cada hombre y mujer en esta base entienda que el heroísmo no usa medallas relucientes, no se pavonea, no demanda reconocimiento. Camina entre nosotros en sacos de tuit desgastados y pines oxidados. Y si no aprendemos a reconocerlo, no merecemos usar el uniforme. La ceremonia de dedicación del memorial esa tarde fue diferente de lo planeado. El almirante Hayes insistió en que George Stanton dijera algunas palabras. George subió al podio con pasos lentos, miró al mar, donde las olas rompían contra la costa como lo habían hecho por milenios, indiferentes a las guerras y paces de los hombres. No vine aquí a hablar, dijo George. Vine a recordar a 11 mejores que yo. Red Murphy tenía una esposa y un bebé en camino. Willie Chen iba a ser médico. Jimmy McAllister cantaba en el coro de su iglesia. Eran reales. Eran amigos. Y murieron porque alguien tuvo que hacerlo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El verdadero heroísmo no es sobrevivir, es estar dispuesto a no hacerlo. Es levantarse cuando todo en ti grita que te quedes abajo. Es hacer lo correcto cuando nadie está mirando y cuando no habrá recompensa. Y es perdonar, aun cuando el mundo te diga que no debes hacerlo. Miró directamente a Miller, quien estaba en la formación con los SEALs, su rostro un estudio de vergüenza y arrepentimiento. Porque si no perdonamos, entonces todo lo que hicimos, todo lo que sacrificaron Red y Willie y Jimmy y los demás, no significó nada. Ellos murieron para que pudiéramos construir algo mejor, no para que perpetuáramos los mismos ciclos de crueldad y desprecio. 3 semanas después, Miller buscó a George Stanton. Lo encontró en un parque cerca del mar, sentado en un banco, alimentando gaviotas con trozos de pan que sacaba de una bolsa arrugada. Miller casi no lo reconoció sin el saco de tweed. Usaba un suéter simple y pantalones khaki. Miller se había preparado un discurso, había ensayado las palabras 1000 veces, pero cuando llegó el momento, todo lo que pudo decir fue: «Señor Stanton, yo sé quién eres, hijo. Siéntate». Miller se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Por un largo momento, ninguno habló. Solo el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas llenaba el silencio. He leído todo sobre la operación Nightfall. He pasado cada noche de las últimas 3 semanas leyendo reportes desclasificados, entrevistas con historiadores, todo lo que podía encontrar. Y aún así no puedo comprender cómo alguien hace eso, cómo sobrevive a eso, y luego me perdona después de lo que hice. George arrojó otro pedazo de pan. Una gaviota particularmente agresiva lo atrapó en el aire. ¿Sabes cuántos años tenía cuando fui a Luzón? 21, respondió Miller inmediatamente. Había memorizado cada detalle. 21. Repitió George asintiendo. El mismo Enkion que tú tienes ahora. ¿Y sabes qué pensaba que sabía a los 21? Pensaba que sabía todo. Pensaba que había visto el mundo. Había crecido en una granja en Iowa. Había sobrevivido la Gran Depresión.
Me había enlistado en la Marina. Me creía invencible. Hizo una pausa, una sonrisa triste cruzando su rostro. Luzón me enseñó que no sabía nada. Me enseñó que la verdadera fuerza no es física, es aquí. Tocó su cabeza y aquí. Tocó su pecho sobre el corazón. Es saber cuándo hablar y cuándo callarte. Es entender que el man silencioso en una habitación usualmente es el que más tiene que decir. Miller asintió lentamente, procesando las palabras. Mi abuelo solía decirme algo, continuó George, mirando hacia el horizonte donde el océano se encontraba con el cielo. Decía, muchacho, Dios te dio 2 oídos y una boca. Úsalos en esa proporción. No lo entendí hasta que fue demasiado tarde para agradecerle. Se tornó a Miller, sus ojos azules claros fijos en el joven Seal. El man silencioso en la habitación es generalmente al que deberías escuchar más, porque está escuchando, está aprendiendo, está observando. No necesita llenar el silencio con su propia voz porque está ocupado absorbiendo el mundo que lo rodea. Yo hablo mucho, admitió Miller, su voz apenas un susurro. Lo sé, dijo George gentilmente. Lo veo en muchos jóvenes como tú. Tienen que probarse constantemente. Tienen que demostrar que son los más fuertes, los más duros. ¿Sabes por qué? Negó Miller. Porque tienen miedo. Miedo de que, si dejan de gritar, alguien notará que, por dentro, todavía son ese niño asustado que se pregunta si es suficientemente bueno. Las palabras golpearon a Miller como un puñetazo físico. Sintió que algo quebrarse en su pecho. Algo que había estado sosteniendo tenso durante años. ¿Cómo lo supera?, preguntó, y había desesperación real en su voz. ¿Cómo deja de tener miedo? George se rió. Un sonido suave y sorprendente. Hijo, si alguna vez dejo de tener miedo, es cuando sabré que he dejado de ser humano. El miedo no es el enemigo. El miedo te mantiene vivo. El verdadero enemigo es dejar que el miedo te controle, que te haga cruel, que te haga pequeño. Hubo otro largo silencio. Una familia pasó caminando por el sendero, niños corriendo adelante mientras los padres los seguían con esa mezcla particular de vigilancia y exhaustión que solo los padres conocen. Después de Luzón, dijo George de repente, después de ver a mis 11 hermanos morir, después de pasar 3 días en el infierno, volví a casa. Todo el mundo quería escuchar las historias. Querían saber cómo había matado a los japoneses, cómo había colocado los explosivos, cómo había sobrevivido. ¿Y qué les dijiste? Nada. No dije nada durante 40 años, porque la gente quiere escuchar sobre gloria, quieren escuchar sobre heroísmo como si fuera algo limpio y brillante, pero no lo es. Es sucio y oscuro, y te persigue cada noche cuando cierras los ojos. George miró directamente a Miller. Tú has estado en combate, has visto cosas. ¿Hablas de ellas? Miller pensó en las misiones, en las cosas que había visto y hecho, en los rostros que aparecían en sus sueños. No mucho, admitió. Los muchachos del pelotón lo entienden, pero afuera, la gente no quiere saber realmente. Exactamente. Así que construyes una armadura. Te haces ruidoso, te haces duro, mantienes a todos a distancia, porque si dejas que se acerquen, podrían ver lo que realmente hay ahí dentro. Y eso da miedo. Miller sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No había llorado desde que era un niño, pero algo en las palabras de este anciano, en su gentil comprensión, estaba desmantelando todas sus defensas. ¿Alguna vez mejora?, preguntó con voz quebrada. Sí, dijo George con firmeza, pero no de la manera que esperas. No desaparece. Aprendes a llevarlo. Aprendes que tu dolor no te hace débil, te hace humano. Y aprendes que el verdadero coraje no es pretender que el dolor no existe, es levantarte cada mañana a pesar de él. George se puso de pie lentamente, sus articulaciones protestando. Miller se levantó inmediatamente, ofreciéndole su brazo. George lo aceptó sin comentario. Voy a decirte algo más, hijo, algo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando tenía tu edad. ¿Qué es, señor? Tu valor como hombre no se mide por cuántos enemigos has matado o cuántas misiones has completado. Se mide por cómo tratas a la persona que no puede hacer nada por ti. Se mide por tu bondad cuando nadie está mirando. Se mide por cuánto perdonas cuando tienes todo el derecho de no hacerlo. Miller asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Y una cosa más, agregó George, una chispa de humor apareciendo en sus ojos. La próxima vez que veas a un anciano en un comedor militar, tal vez pregúntale su nombre antes de asumir que no pertenece ahí. A pesar de todo, Miller se rió. Era una risa húmeda, mezclada con lágrimas, pero era genuina. Sí, señor, esa es
Definitivamente una lección que he aprendido. Caminaron juntos hacia el estacionamiento, un viejo soldado y un joven guerrero, separados por décadas pero unidos por algo más profundo que el tiempo. Señor Stanton, dijo Miller, cuando llegaron al auto de George, un sedán viejo que probablemente había sido nuevo cuando Miller nació. ¿Sí, hijo? Gracias. Por su servicio, por su perdón, por todo. George puso una mano en el hombro de Miller y en ese gesto había el peso de toda una vida de experiencia, de pérdida, de sabiduría ganada con esfuerzo. Tú también has servido, hijo, y seguirás sirviendo. Solo hazlo con honor, hazlo con humildad. Y recuerda que el uniforme que usas fue comprado con la sangre de hombres como Red y Willie y Jimmy. No lo deshonres siendo cruel o arrogante. Hónralo siendo mejor cada día de lo que fuiste ayer. Lo haré, señor, lo prometo. George asintió, satisfecho. Se subió a su auto con movimientos cuidadosos, arrancó el motor, que tosió 2 veces antes de cobrar vida, y se fue. Miller se quedó en el estacionamiento por largo tiempo después de que el auto desapareciera, procesando todo. Por primera vez en años, sintió algo como paz. Y por primera vez, desde el incidente del comedor, sintió que tal vez, solo tal vez, podría convertirse en el tipo de hombre que George Stanton ya creía que podía ser. La historia de George Stanton y el Petty Officer Miller se extendió por toda la base naval Coronado y más allá, no como un escándalo, sino como una lección. Una historia de cómo el verdadero heroísmo no necesita gritar, de cómo el perdón puede ser más poderoso que el castigo y de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser mejor de lo que somos. George Stanton murió 3 años después de este incidente, a los 90 años, en paz en su sueño. En su funeral había más de 500 militares presentes, desde reclutas hasta almirantes. Y en primera fila, con lágrimas recorriendo su rostro, estaba ahora el Chief Petty Officer Miller, sosteniendo el distintivo desgastado que George había querido que él tuviera. Para que recuerdes, había dicho George al dárselo, que el heroísmo real es silencioso, pero su eco dura para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón como nos tocó a nosotros, demuestra tu apoyo. Déjanos en los comentarios ¿cuál fue la mayor lección que sacaste de la historia de George Stanton? ¿Fue su humildad? ¿Su capacidad de perdonar? ¿Su silente dignidad frente al abuso? Ayúdanos a difundir este mensaje de honor y humildad compartiendo este video con las personas que amas. Porque en un mundo que glorifica el ruido y la bravancoría, necesitamos recordar que los verdaderos héroes caminan entre nosotros en silencio, esperando solo que les prestemos suficiente atención para verlos. Únete a nosotros en el silencio de un héroe, para más historias que celebran el verdadero significado del honor, el sacrificio y la humanidad. Porque estas historias no son solo sobre el pasado, son sobre quienes elegimos ser hoy, en este momento, con cada persona que encontramos. Suscríbete, comparte, recuerda, porque como dijo George Stanton, el hombre más silencioso en la habitación usualmente es el que tiene más que decir. ¿Estás escuchando?